Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, en la mañana siguiente, al levantarse Jesús, se dirigió a las multitudes que lo seguían, quienes venían con corazones llenos de expectativa. Había realizado milagros y enseñanzas, y su fama se extendía a cada rincón de la tierra. Mas, en su corazón, había una verdad aún por revelar. Estando rodeado por sus discípulos, decidió anunciar una decisión que alteraría el curso de su ministerio. De veras os digo, comenzó, alzando la voz para sacar de los murmullos la atención de la multitud, que he escogido a 12 para que estén conmigo, y que los envíe a predicar y a sanar. Marcos 3 y 14. Pero en secreto, el cielo había seleccionado a otros también, a aquellos que no estaban a simple vista en la primera fila de su ministerio. 605 almas temblorosas aguardaban al borde del río, recordando los testimonios de aquellos que habían sido sanados y liberados de sus cargas. Mientras Jesús hablaba, algunos de ellos sentían una conexión inexplicable con el Maestro. Y entre estos estaban los que, aunque no caminaban a su lado, se verían envueltos en la revelación de su gloria. Mientras Jesús llamaba a los primeros discípulos, Simón, a quien también llamó Pedro, se encontraba removiendo redes en la orilla, al igual que sus compañeros. No sabían que sus vidas estaban a punto de ser transformadas. En aquel primer encuentro, Jesús realizó su milagro, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná. Juan 2, 1-11. Muchos de los que miraban desde lejos se quedaron asombrados. Los días pasaron, y mientras las multitudes aumentaban, también lo hacían los corazones ansiosos de aquellos que deseaban una conexión más profunda con él. Cada enseñanza suya era como un hilo que tejía un fuerte vínculo espiritual. Sin embargo, solo unos pocos, como Juan, el evangelista, habían estado verdaderamente atentos a la voz interior que les decía que el Mesías tenía un plan más grande. Cuando ella descubrió el propósito del Señor, se escuchó en murmullos. Cuando vio a Jesús pasar de largo y sintió ese fuego en su alma, supo que había algo más profundo en la misión del Maestro. La mujer samaritana, de quien se había dicho que era inservible, se convirtió en la portavoz de su mensaje, llevando la esperanza a otros. Juan 4 y 39, en esos días de ministerio, las lecciones intensas comenzaron a revelarse. El poder de la fe se mostró cuando un ciego de Jericó gritó su nombre, Marcos 10 y 47, y también en la entrada triunfal a Jerusalén, donde la multitud clamaba Hosanna. A su paso, a medida que la profecía se cumplía, Mateo 21, 9, el cielo y la tierra estaban entrelazados, y aunque los 12 eran reconocidos y fueron enviados a predicar, en la penumbra, otros también estaban siendo levantados para jugar un papel crucial. Desde las sombras, cada corazón convertido a la verdad del Evangelio comenzaba a ser parte de un gran propósito, uno que se desvelaría más allá de su propia comprensión y que resplandece en los siglos, pero en ese mismo instante, una nube de incertidumbre comenzaba a envolver el ministerio. Aún así, el Señor sabía que la transformación de su círculo no solo se limitaba a los discípulos más cercanos. Así como el perfume del alabastro llenó la casa, las revelaciones del plan de Dios comenzaban a difundir la fragancia del reino a aquellos que estaban listos para recibir. Pero lo que no sabían aún, era que la revelación más profunda de la gracia estaba por manifestarse, el eco de una nueva redención resonaba en los corazones, y la historia estaba por tomar un giro que uniría todos los hilos de salvación. Así, la narrativa continuaba, llevándolos a un destino divino en el que el verdadero propósito de la vida de Jesús se revelaría en toda su gloria. Y al tercer día de su proclamación, Jesús ascendió a la montaña, donde sus discípulos se reunieron en torno a él, cautivados por su presencia divina. La multitud, a medida que crecía, lo seguía con corazones hambrientos, deseosos de más de sus palabras de vida. Una sinfonía de murmullos y susurros llenaba el aire, y el eco de sus pasos reverberaba en los corazones de los que lo escuchaban. Bienaventurados los pobres en espíritu, comenzó a enseñar, y cada palabra era como un bálsamo para las almas afligidas. Mateo 5, 3. Las lecciones sobre el amor y la misericordia resonaban con la esperanza de aquellos que habían vivido en la desesperanza. Sin embargo, en medio de la enseñanza, había un susurro que alertaba a Jesús de la creciente oposición. Las figuras de la autoridad religiosa observaban desde la distancia, sus corazones llenos de ceño, tratando de desentrañar sus intenciones. Mientras hablaba del reino de los cielos, algo extraordinario se manifestaba entre la multitud. De entre los grupos de seguidores, muchos sintieron la presión de la verdad que el Maestro compartía, y varios comenzaron a acercarse más y más, con ojos llenos de fe y corazones que palpitaban al unísono.
Entre ellos, un hombre llamado Mateo, un recaudador de impuestos despreciado, se sentía atrapado entre la vida que conocía y la promesa que su corazón anhelaba. Mateo 9:9, la conexión espiritual se intensificó. Jesús, consciente de cada corazón como si fueran libros abiertos, miró a Mateo y pronunció su nombre con una autoridad que resonó en lo más profundo de su ser. «Sígueme», dijo, y en ese instante, una vida llena de sacrificios y desdichas comenzó a cambiar. Se levantó, dejando atrás su antigua vida, abrazando una nueva que se expandiría mucho más allá de su comprensión, pero con la llamada de Mateo, llegó también la sombra de la incredulidad. Algunos murmuraban, ¿por qué este hombre recibe a pecadores y come con ellos? Lucas 15:2. Sin embargo, la luz de Jesús brillaba aún más intensamente, invitando incluso a los más marginados a ser parte de su abrazo redentor y su familia divina. Mientras el sol comenzaba a descender, la montana se tornó dorada y el aire vibraba con una tensión palpable. En un rincón, las caras de sus discípulos reflejaban la confusión que sentían respecto a los desafíos que se avecinaban. Al ver cómo su ministerio tocaba a las almas pobres y a los rechazados, Jesús supo que su misión se estaba expandiendo aún más allá de lo que habían imaginado. Así también, yo os digo, continuó, no hay un justo, ni aun uno, porque todos han pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La verdad de su mensaje, una mezcla de amor y desafío, calaba hondo en la multitud, algunos eran tocados, otras actitudes se endurecían. Pero el propósito divino de Dios por medio de su Hijo empezaba a manifestarse en múltiples niveles. Los secretos divinos estaban a punto de revelarse de manera asombrosa. Mientras Jesús cerraba su discurso, una voz se elevó en la multitud: ¿Cuándo veré el cumplimiento de tus promesas, Señor? Y esa pregunta, como un canto sagrado, resonó en el aire. En ese momento, Jesús levantó su mirada hacia el horizonte, donde las sombras del sacrificio comenzaban a dibujarse en el crepúsculo. Un profundo silencio envolvió el ambiente. Se aproxima la hora en que lo oculto será revelado y el sacrificio será el destino de muchos. Pero el dolor de la redención traerá un gozo eterno. Y así, como un eco en la distancia, el misterio del plan soberano de Dios comenzó a desenredarse, llevando hacia una realidad que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Fue en ese instante que entendieron, aunque vagamente, que cada llamado y cada respuesta estaban entrelazados en la intrincada trama del amor divino. Los días transcurrieron y la atmósfera en torno a la montaña se cargaba de un aura de expectativa. La multitud, que había estado cautivada por las enseñanzas de Jesús, se preguntaba cómo podría un hombre común hablar con tal autoridad y compasión. Los corazones anhelaban más, deseando ver el cumplimiento de las promesas que resonaban en los rincones de sus almas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, proclamó Jesús, mientras su voz se alzaba sobre la multitud. Cada palabra que pronunciaba no solo iluminaba el entendimiento, sino que también echaba luz sobre las tinieblas del resentimiento y la desesperanza que muchos llevaban dentro de sí. Mateo 5:6. Mateo, quien había dejado su puesto para seguirlo, sintió como su corazón ardía con un nuevo propósito, uno que trascendía cualquier tesoro material que alguna vez pudo acumular. Antes de que pudiera reflexionar más, otros se acercaron, buscando respuestas y sanación. Entre ellos, una mujer que había atravesado años de sufrimiento, con un flujo de sangre que la había hecho impura ante la sociedad. Pero allí estaba el poder de Jesús, que no excluía a nadie, tanto así que sintió que podría tocar el borde de su manto y encontrar la sanidad que su cuerpo tanto anhelaba. Marcos 5:27-28. Mientras tanto, los fariseos observaban desde la distancia, sus corazones llenos de envidia y falta de fe. ¿Quién es este hombre que se atreve a quebrantar la ley con sus enseñanzas?, susurraban entre ellos, incapaces de entender la profundidad de la misión de Cristo. Fue entonces cuando, en medio de un silencio tenso, Jesús se volvió hacia ellos con ojos penetrantes y dijo: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas 5:32. Sus palabras cortaron como un cuchillo, y el dardo de la verdad se alojó en sus conciencias. En un momento de revelación, Jesús tomó una pausa y miró a su alrededor. El tiempo del cumplimiento de las profecías se acerca, continuó, y aunque en este momento no lo veis, pronto se manifestará la gloria de Dios en mi sacrificio. Como si el viento cambiara de dirección, una sensación de inquietud recorrió a los discípulos, quienes sentían que el camino del Maestro estaba lleno de sombras y luz a la vez. Se preguntaban en silencio qué fin tendría la misión que habían abrazado con tanto fervor. Mientras la tarde se tornaba un glorioso atardecer, Jesús convocó a sus discípulos, y entre risas y miradas expectantes, dijo:
¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8 y 27. Los murmullos comenzaron entre aquellos que lo seguían, pero fue Pedro quien, lleno de revelación divina, respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 4 y 16. Ante esta declaración, una sonrisa complacida brotó en el rostro de Jesús. Entonces, con gran solemnidad, reveló, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 4 y 18, un estremecimiento atravesó la multitud al comprender que cada palabra y cada acto de su maestro estaban entrelazados en un propósito eterno. ¿Qué más podían esperar? La revelación continuaba desplegándose como un misterio divino. Pero estaba claro que el sacrificio, el llamado a la fe y la verdad de la redención estaban a punto de afrontar su culminación. Con una mirada profunda, Jesús exclamó, Pronto veréis lo que nunca habíais imaginado. El sacrificio es el camino, y muchos serán llamados, pero pocos elegidos. ¿Estás listo para el llamado de la transformación? Un murmullo de incertidumbre y esperanza llenó el aire, y las preguntas resonaron en el corazón de cada oyente. Mientras la noche caía, ¿cuál era el siguiente paso en el plan soberano de Dios? Las sombras danzaban a su alrededor, y cada corazón palpitaba con la posibilidad de lo divino por venir. Mientras la luz se desvanecía en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de naranja y púrpura, los corazones de los discípulos estaban cargados de incertidumbre y expectativa. Se encontraban rodeados de la multitud, todos esperando respuestas, anhelando comprender la magnitud de las palabras de su maestro. Jesús, con una serena determinación en su mirada, comenzó a hablar nuevamente. Los días vienen, y con ellos el cumplimiento de lo que los profetas han declarado, dijo con voz firme, generando un silencio reverente entre los oyentes. No os asustéis ante las pruebas que yo deba enfrentar, recordaréis estos momentos, y en ellos hallaréis consuelo. Las palabras resonaban como un eco profundo en los corazones de sus seguidores, quienes luchaban con el temor de lo que estaba por venir. Algunos comenzaron a murmurar en la multitud, cuestionándose entre sí, ¿qué camino tomará este hombre? ¿Qué es lo que nos está prometiendo? En medio de esta inquietud, una joven mujer, con lágrimas en los ojos, se atrevió a acercarse. Maestro, ¿cuándo será que veré la restauración de nuestro pueblo? ¿Cuándo las cadenas de opresión serán quebrantadas? Jesús la miró con compasión y le dijo, el reino de Dios llega, pero no como lo imaginas. Aquellos que han sido heridos y quebrantados, serán la piedra angular de la nueva creación. Los que sufren serán consolados, y los que son marginados serán levantados. Lucas 6, 20-21. Sus palabras calaron hondo y hubo un murmullo de asombro entre la multitud, pues comenzaban a vislumbrar que su maestro hablaba de un reino que no conocían. De pronto, los fariseos, que habían permanecido en la penumbra, decidieron arrojar sus dudas al viento. ¿Con qué autoridad hablas? ¿Quién te ha dado derecho a interpretar las escrituras a tu manera? Desafiaron con tono burlón. Jesús, sin dudarlo, respondió, la autoridad me ha sido dada por el Padre, y lo que habéis escuchado se cumplirá en medio de vosotros. Juan 5 y 19, las miradas se cruzaron entre los discípulos, y una creciente inquietud se instaló en sus corazones. Ellos sabían que el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos era inminente. Mientras se preguntaban cómo actuarían ante la creciente oposición, Jesús se volvió hacia ellos y comenzó a revelarles más del misterio que se avecinaba. ¿Entendéis lo que está por suceder?, preguntó, y sus ojos se llenaron de una profunda tristeza. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Pero en 3 días, resucitaré glorioso. Mateo 17, 22-23. La revelación golpeó con fuerza. Algunos de los discípulos se preguntaban si su fe sería suficiente para sostenerse ante la tempestad que se acercaba. Pero en ese mismo momento, Jesús continuó, la muerte no tendrá la última palabra, porque el sacrificio que traeré será el puente hacia la vida eterna. La atmósfera se tornó densa. Un escalofrío ocurrió entre la multitud mientras comprendían que estaban siendo partícipes de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. Los corazones palpitaban con temor y esperanza al mismo tiempo. Pero en este sacrificio, habrá un propósito, dijo Jesús, y aquellos que crean en mí verán la victoria donde otros ven derrota. No temáis, pues yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20, la noche se cernía sobre ellos, y las estrellas comenzaban a brillar en el vasto firmamento, testigos silenciosos de lo que pronto se desataría. La multitud se retiraba lentamente, pero un eco de anticipación permanecía en el aire. ¿Qué más les revelaría el Maestro? ¿Cuáles serían las consecuencias de todo lo que habían oído?
La revelación del sacrificio estaba en camino, pero aún quedaban secretos por desvelar en el plan soberano de Dios. La restauración prometida no era solo personal, sino un movimiento divino que abarcaba generaciones. ¿Estarían listos para el camino que se avecinaba? Al caer la noche, la calma se adueñó del lugar, pero en los corazones de los discípulos persistía una inquietud que apenas podía ser mitigada por las palabras de su maestro. Mientras se retiraban a un lugar apartado, Pedro, con voz temblorosa, preguntó: «Maestro, ¿cómo podremos seguirte si las sombras acechan sobre ti? ¿Y qué será de nosotros si te entregan?» Jesús, mirando a sus amigos con amor sincero, les respondió: «Lo que ahora no entendéis, posteriormente lo comprenderéis. Lo que se dispone en lo alto es más grande que cualquier temor terrenal que podáis sentir. El Padre ha ordenado todo con un fin definido». Juan 13, 7. La oscuridad se hacía más densa a medida que el silencio se apoderaba del ambiente. Luego, un susurro del viento rompió la tensión. Fue Juan, el discípulo amado, quien, comprendiendo la profundidad de la declaración de su maestro, se atrevió a decir: «Maestro, si te entregan, nosotros también seremos considerados culpables». «¿Pero cómo podrá el reino de Dios ser establecido en medio de tanto sufrimiento?» «Es precisamente a través del sufrimiento que se revelará la gloria», respondió Jesús con una voz que resonaba como un canto celestial. «Aquel que lleva su cruz tras de mí hallará la vida en abundancia». Mateo 16, 24-25. Su declaración encendió una luz de esperanza que comenzó a disipar la sombra de miedo. Mientras hablaban entre ellos sobre la valentía y el futuro incierto, una voz conocida surgió entre las sombras. Era Simón, el celote. «No podemos permitir que nos destierren del camino que hemos seguido. Debemos resistir, debemos luchar». Sus ojos ardían con fervor, pero también con la ansiedad de uno que profesa la lealtad a un propósito mayor. «Eso no traerá la salvación que buscamos», interrumpió Andrés. «Escuchad las palabras de nuestro Maestro. Debemos prepararnos para lo que vendrá y fortalecer nuestra fe. Cada uno de nosotros debe estar listo para cargar con su cruz». Todos asintieron, aunque el temor volvía a asomarse en sus corazones. Cuando la noche se hizo más profunda, Jesús tomó un pedazo de pan y lo rompió, mirándolos fijamente, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros». Lucas 10 y 19. Luego tomó una copa y, alzándola, instruyó: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para remisión de pecados. Siempre que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí». Mateo 26, 28. La solemnidad de ese momento se impregnó en sus almas, y el sacrificio que estaba por venir comenzó a cobrar vida en su comprensión. De repente, se oyó un leve ruido, el crujir de hojas, y todos miraron hacia la entrada del lugar donde se encontraban. Un grupo de figuras se dibujaba en la penumbra, y el nerviosismo creció entre los discípulos. Era Judas Iscariote quien había decidido hacer un pacto con los líderes religiosos. «Maestro», murmuró con un aire de traición, «he venido a buscarte». «Lo que debas hacer, hazlo rápidamente», respondió Jesús con un aire de resignación. Juan 1 y 27. Las palabras cayeron sobre el grupo como un rayo, dejando una estela de asombro y angustia. ¿Había llegado el momento de la traición? Las corrientes de temor surcaron los corazones de los apóstoles, pero entre las sombras de esta revelación, la certeza del plan soberano de Dios se hacía más evidente. «Recordad», dijo Jesús, «de estas sombras nacerá la luz. Aquellos que creen en mí, aun en medio de la noche más oscura, encontrarán la esperanza. La gloriosa mañana de la resurrección está a la vuelta de la esquina. Lo que está por venir transformará todo lo que conocéis». Romanos 8 y 18. Desvaneciéndose las sombras de la noche, el aire se impregnó de una nueva expectativa y tensión, una tensión que iba más allá del temor. Ellos, los 12, estaban llamados a ser testigos del acontecimiento más monumental. El sacrificio estaba por llegar, y la gloria de Dios estaba por ser revelada. El misterio del reino, ahora más hermoso y profundo, comenzaba su viaje hacia el cumplimiento, y las páginas de la historia divina estaban a punto de girarse. ¿Cómo responderían a esta invitación? A medida que las primeras luces de la mañana comenzaban a dar forma al mundo, Jesús y sus discípulos se dirigieron al jardín de Getsemaní, un lugar que había sido refugio para ellos en momentos de calma y una fortaleza de espíritu. La tensión en el aire era palpable, como si la creación misma aguardara el desenlace de los eventos que estaban por suceder. Su caminar resonaba en el silencio, marcado por la fragilidad de sus corazones. «Maestro, es aquí donde pondremos en práctica nuestras promesas»,
preguntó Pedro, con una mezcla de determinación e inquietud. Sus palabras eran un eco de la lucha interna que todos sentían. La sombra de la traición aún danzaba, y cada paso se sentía como un peso sobre sus almas. «Estad aquí y velad conmigo», respondió Jesús, la angustia llenando su voz mientras llegaban al lugar donde el peso de lo que estaba por venir empezaba a cernirse sobre él. Se apartó un poco, con su rostro transfigurado por la lucha, y se arrodilló, pidiendo al Padre que pudiera apartar de él ese cáliz de sufrimiento. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Los discípulos, en su dolor y confusión, no lograban comprender la magnitud del sacrificio que se presentaba ante ellos. Al poco de tiempo, el cansancio fue más fuerte que la vigilia que intentaban mantener. Con cada parpadeo, sus ojos se cerraban, sumergiéndolos en un profundo sueño, mientras su maestro libraba su batalla en el espíritu. Al regresar, Jesús los encontró dormidos. «¿No habéis podido velar una hora conmigo?», exclamó, una acusación dulce que penetró la esencia de sus corazones. «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Mateo 26, 40. En cada palabra, había un mandato, una advertencia del peligro inminente que acechaba en la oscuridad. Al levantar la vista, Jesús vio que un grupo de soldados se acercaba, guiados por Judas, quien había pactado su traición por un puñado de monedas. La traición se dibujaba en las sombras, y el sol se sintió más distante que nunca. «La hora ha llegado», exclamó Jesús, sus ojos ardiendo con la sabiduría de siglos. A medida que Judas se acercaba, el beso que ofreció se convirtió en la señal de su entrega. «Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Mateo 26, 50. Las palabras de Jesús resonaron en el alma de los discípulos, un recordatorio del profundo dolor del amor traicionado. Pedro, lleno de fervor y confusión, sacó su espada y cortó la oreja de un siervo. Pero Jesús rápidamente lo detuvo. «Detente. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mateo 26, 52. En ese momento, el Hijo de Dios mostró la esencia de su misión, no vencer con violencia, sino a través de la entrega y el sacrificio. Mientras los soldados apresaban a Jesús, las distracciones del mundo exterior parecían desvanecerse. Los discípulos, atónitos, se dispersaron, huyendo al sentir que el final había llegado. Pero en medio de la confusión, Jesús mira hacia ellos con compasión. «No temáis, estoy en las manos del Padre. Su plan se cumplirá». Juan 10 y 18, las luces de la mañana comenzaban a brillar en el horizonte, y aunque había incertidumbre en el corazón de los discípulos, un nuevo camino se abría ante ellos. Este camino, aunque sombrío, llevaría a la victoria. «Lo que se cierne sobre el horizonte», proclamó Jesús con serenidad, «es la manifestación gloriosa de la voluntad de mi Padre. Aún no comprendéis el propósito divino, pero pronto veréis cómo cada evento se entrelaza en la obra redentora». Romanos 8 y 28. Mientras la trama de la traición se desenredaba y la oscuridad parecía prevalecer, los discípulos no sabían que estaban a punto de ser testigos de la revelación más espléndida de la historia, la salvación para todos, nacida del sacrificio. El reino de Dios estaba más cerca de lo que podían imaginar. ¿Serían ellos, a pesar de sus miedos, los mensajeros de esa transformación divina? Mientras los ecos de la traición resonaban en el aire, Jesús fue llevado por los soldados hacia el Sanedrín. La noche había oscurecido aún más con su captura, y el cielo parecía llorar en silencio, como si la propia creación compartiera la angustia del Hijo del Hombre. Los discípulos, desbandados y confusos, se encontraron en la penumbra, incapaces de actuar. Algunos huyeron, mientras otros, como Pedro, seguían al grupo a la distancia, temerosos pero impulsados por una mezcla de lealtad y curiosidad. «¿Qué nos espera ahora?», susurró Juan a su lado, mientras ambos se precipitaban tras los pasos de su maestro. Pronto, el sonido de sus pasos se perdió entre murmuros y condenas. En una habitación iluminada por antorchas, el Sanedrín aguardaba a Jesús. Los líderes religiosos, con rostros endurecidos por la ira y los celos, formaban un consejo deliberativo, listos para ejecutar su juicio. «Este hombre ha blasfemado», exclamó el sumo sacerdote, su voz poderosa resonando en las paredes de la sala. «¿Qué decís de este hombre?». «Es suficiente que se declare rey», gritaron algunos, señalando a aquel que había venido a salvarlos. Las palabras de los acusadores eran como dardos envenenados, lanzados con precisión hacia el corazón del Evangelio. En medio de la oscuridad, Jesús permaneció en silencio, aceptando el peso de su destino. Pedro, afligido, aguardaba fuera, atormentado por su decisión de seguirlo.
¿Acaso no soy yo uno de sus discípulos?, se preguntaba, mientras observaba con ojos de esperanza y miedo el desenlace inminente. De repente, una sirvienta se acercó a él, mirándolo fijamente. ¿No eres tú un amigo de ese nazareno? Su pregunta cortó como un cuchillo. Pedro, llenándose de temor, negó. No sé de qué hablas. Mientras tanto, dentro del Sanedrín, la tensión crecía con cada momento. ¿Eres tú el Cristo?, preguntó el sumo sacerdote, con una mirada feroz. Jesús, ahora ante el altar del sacrificio, respondió con una revelación: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 62. Su declaración arrojó una sombra sobre el grupo, su ego y poder se estremecían ante la verdad. El clamor de las gentes comenzaba a retumbar por las calles de Jerusalén, mientras rumores de la traición se extendían. Este es un hombre maldito, gritaba uno de los líderes. ¿Por qué aún lo escucháis?, musitó otro, impulsando más la rabia de la multitud. Era un juego mortal de corazones endurecidos, contrasta con la abundante gracia que Dios ofrecía a través de su Hijo. Mientras tanto, en la oscuridad, el gallo comenzó a cantar. Pedro, escuchando el sonido familiar, recordó las palabras de su maestro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Mateo 26, 34. El peso de la culpa lo aplastó, y comenzó a llorar, dándose cuenta de que no solo había traicionado a su maestro, sino también su propia promesa de lealtad. Así, mientras la hora de la traición se cumplía, un misterioso silencio se posó sobre el ambiente divino. Había un plan en este sufrimiento, un propósito que trascendía la traición, el juicio y el dolor. En la penumbra de esa noche oscura se tejía el fuerte hilo de la redención, invisible para los ojos de aquellos que se dejaron llevar por la ira. Poco tiempo queda, susurró el cielo, mientras la tierra temblaba bajo el peso de la agonía. Esto no es el final, resonó en el aire como un eco de esperanza. Los discípulos, atrapados en su propia confusión, aún no comprendían que el sacrificio de su maestro sería la luz que convertiría su miedo en valentía. Veréis cosas que aún no imagináis, les había advertido Jesús. El misterio de su sacrificio estaba a punto de revelarse, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. ¿Acaso podría este sacrificio llevarlos a entender la verdadera naturaleza de la redención? Su viaje apenas comenzaba, y lo que estaban por descubrir cambiaría el curso del tiempo. Mientras las llamas de las antorchas temblaban nerviosas en el Sanedrín, el juicio hacia Jesús avanzaba como un oscuro presagio. La multitud, hirviendo de rabia y confusión, se agolpaba afuera, lanzando gritos de condena que retumbaban en los corazones. Pedro, aún fuera de las murallas del concilio, se abrazaba a la sombra de la noche, donde el dolor y la deslealtad lo consumían. Si tan solo pudiese yo luchar, murmuraba, mientras las palabras de Jesús resonaban en su mente: el que reciba la espada, a espada perecerá. Mateo 26, 52. En su corazón, Pedro sabía que el verdadero combate no era de carne y sangre, sino del alma, y a medida que la angustia crecía, la lucha interna se intensificaba. Dentro, el sumo sacerdote Caifás ardía en su fervor. ¿Has sido tú el que dijo que destruiría el templo y lo levantaría en 3 días? Cuestionó con odio, buscando una acusación que diera sentido a su condena. Pero Jesús, con una calma sobrehumana, respondió: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2 y 19. Aunque sus palabras fueron malinterpretadas, resplandecían con la verdad de un misterio divino, la promesa de la resurrección que aún no había sido revelado a la multitud ni a sus propios discípulos. Los rostros del Sanedrín se crisparon ante esta declaración. La ira, como un venenoso fuego, comenzó a consumirlos. ¿Acaso no temes a Dios?, gritó uno de ellos, la voz temblorosa por el rencor. Sin embargo, la autoridad de la palabra de Jesús permanecía firme, un testimonio viviente del propósito eterno que lo sostenía. Luego, un manto de inquietud se desplegó sobre la reunión. Alguien entre los testigos comenzó a murmurar sobre los milagros, de las maravillas que Jesús había hecho. Si es un impostor, ¿por qué tantos le creen? La duda brotó entre ellos como una sombra en la luz, pero Caifás, viendo la inestabilidad de su consejo, se levantó con determinación. Esos son engaños que buscan confundirnos. Es por su autoridad que venimos a clamar su juicio. La multitud, balbuceando en un mar de confusión, clamó a una sola voz: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Las palabras retumbaron como un tambor marcando el apogeo del juicio, mientras fuera, la nieve comenzaba a caer,
cubriendo la tierra como un lienzo fresco, marcando el inicio de un nuevo tiempo. A medida que todo esto ocurría, de repente, un hombre conocido como José de Arimatea se aproximó a Pedro en la oscuridad. «Hombre, tú también eres uno de sus discípulos, ¿verdad?». Su voz era suave, casi esperanzadora. Pedro, debatiéndose con su propia negación, recordó la mirada de esos ojos amorosos que habían cambiado su vida. Sin embargo, el miedo se apoderó de él, y con fuerza contestó: «No lo soy». Mientras tanto, en el cielo, un ángel observaba el acontecimiento con reverencia. Un coro de voces celestiales murmuraba sobre la salvación que se tejía en medio de la traición. «El sacrificio será el puente hacia la redención», decían, reafirmando el propósito de la dolorosa transición. Era la culminación de las profecías, la voz de Dios al corazón humano. La noche se extendía, y Jesús, en medio de su sufrimiento, construía la respuesta a la pregunta más profunda de la humanidad: ¿qué costo tiene la verdadera libertad? Aquel sacrificio, el que aún no comprendían, les revelaría el amor sin límites de un Dios que jamás deja de buscar a su pueblo. «Sigue la senda de la luz que vendrá», susurró el ángel al vacío, «el verdadero cordero será inmolado, y con su sangre se abrirán los cielos». Así, una revelación aún más profunda se tejía en el mundo, un propósito que trascendería el sufrimiento humano. «Reinará en gloria», resonó en el viento, dejando a Pedro y a todos los corazones atemorizados anhelando la manifestación de un verdadero Mesías. En medio del caos, se alzaba la esperanza: pronto comprenderán la magnitud de esta verdad. La historia cambiaba, y la gloria divina estaba a punto de ser revelada en su máxima expresión. La mañana brillaba con una luz suave mientras Jesús, después de haber enfrentado su juicio, fue conducido por las calles hacia el lugar de su crucifixión. La multitud, confusa y rabiosa, fluctuaba entre el fervor y la tristeza. Mientras avanzaban, las palabras de aquel que había conocido tan profundamente les retumbaban en la mente: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores», resonaban como un eco en sus corazones atormentados. Mateo 8 y 18, los discípulos, dispersos en la tormenta de emociones, vigilaban desde la distancia. Solo unos pocos se atrevían a acompañar a Jesús, entre ellos, Juan, que había tenido la valentía de estar cerca. La tristeza envolvía su ser, como una densa neblina. «¿Qué hemos hecho?», se preguntaba Pedro, mientras el peso de su traición lo consumía. Las palabras de su maestro flotaban en su memoria: «El que me niegue, yo también lo negaré». Mateo 10 y 33, al llegar al Gólgota, el lugar del sacrificio, un silencio abrumador se instaló. Los clavos, fríos y despiadados, aguardaban su trágica tarea. Jesús, en su ser divino y humano, miró al cielo antes de ser fijado a la cruz. Esa vida que había traído luz al mundo enfrentaba el quiebre del dolor y la separación. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», pronunció, mientras cada palabra resonaba con la esencia del amor incondicional. Lucas 11 y 34, entre las sombras, el grito de «crucifícale» aún vibraba en el aire. Los corazones de aquellos que clamaron por su muerte no entendían que, al hacerlo, estaban dando paso al más grande acto de amor que la humanidad jamás conocería. La cruz, símbolo de vergüenza, se transformaría en un puente hacia la redención. Mientras el peso del mundo parecía caer sobre sus hombros, Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, completó su sacrificio. «Consumado es», pronunció en un aliento a punto de esfumarse, dejando caer la pesada carga de la culpa y el pecado de todos. Juan 7 y 30. En ese momento, la tierra tembló y el velo del templo se desgarró de arriba abajo, simbolizando que el acceso a Dios había sido restablecido para todos los que creen. Las sombras que rodeaban a los discípulos comenzaron a disiparse. Mientras miraban desde lejos, el dolor se tornó en sorpresa y asombro, ya que un centurión, testigo de su sufrimiento, exclamó: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Mateo 27, 54. Había comenzado la misión de llevar el mensaje de esperanza al mundo. Un mensaje que resonaría por las generaciones. Al caer la tarde, mientras los discípulos se escondían en el miedo, el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro, y una piedra pesada fue sellada sobre él. Pero en el corazón de cada uno, el amor no se extinguía. Estaban a punto de descubrir que la historia no terminaba ahí. 3 días pasaron con el aire cargado de incertidumbre y desesperanza. Las mujeres que habían seguido a Jesús decidieron ir al sepulcro a ungir el cuerpo. Se encontraron con la piedra removida y un ángel que les dijo: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». Lucas 24, 5-6.
sus corazones palpitaban con la nueva esperanza, la promesa cumplida. Cuando finalmente se encontraron con el resucitado, llenos de alegría y fe, Jesús les dio un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19-20. La misión de Jesús continuaría a través de ellos, llevando la luz de la redención a un mundo necesitado. Los discípulos, transformados por la experiencia del sacrificio y la resurrección, se convirtieron en portavoces de la esperanza. Muchos de ellos, enfrentando persecuciones y hasta la muerte, no retrocedieron, porque sabían que en la cruz y la resurrección se encontraba la profundidad del amor de Dios, un llamado a todos para redimir lo perdido. Al final, cada corazón fue marcado por la verdad y el amor incondicional del Cordero. La historia de la humanidad cambió para siempre, y mientras el mensaje resplandecía, las sombras del miedo y la culpa fueron reemplazadas por el glorioso destino que aguardaba a aquellos que creen. Así, la obra comenzó, un viaje hacia la eternidad, donde cada seguidor de Cristo es parte del hermoso tejido del reino de Dios, un legado que trasciende todas las barreras. ¿Estás listo para ser parte de este movimiento transformador? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias bíblicas exclusivas. No olvides dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el sacrificio de Jesús transformó la historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y participar de la luz que iluminará corazones.